Este suceso, la resurrección, no es histórico y no puede serlo. Es y sigue siendo imposible que un cadáver vuelva a la vida. Y es increíble y mítico cuando se nos cuenta que Jesús, después de su muerte, ha resucitado real y corporalmente y se ha aparecido a sus discípulos. Rudolf Bultmann. Les adelanto, por supuesto que no estoy de acuerdo con Bultmann. En sus declaraciones lo que vemos es un esfuerzo por separar la historicidad de Jesús del mensaje del cristianismo, aunque el cristianismo parte de la suposición de la existencia de elementos trascendentales. Pero déjame explicarte por qué tengo muchos problemas con esta apreciación. Si tratamos de retirarle los elementos sobrenaturales de la Biblia, como la resurrección, estaríamos convirtiendo el cristianismo en una mera filosofía y solo en una manera alterna de vida. Por desgracia, esto pondría a un lado las buenas nuevas de salvación que el Evangelio supone. Y una de las grandes esperanzas del Evangelio, que es que para el creyente la vida no termina con la muerte, pues se nos promete que algún día seremos levantados. De hecho, para Pablo, lo que supone esta esperanza es la resurrección misma de Cristo. Pero este tema, que quizás pensemos que es claro en las Escrituras, ha tenido diferentes aplicaciones e interpretaciones a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, para Agustín, el nuevo nacimiento es un tipo de resurrección. Y fíjate en este detalle. Para Agustín, cuando Apocalipsis 20 se refiere a la primera resurrección, en realidad se refiere al nuevo nacimiento de los creyentes. De ese modo se espiritualiza la idea de la resurrección, o sea, la idea de resurgir, y se mezcla con la idea de volver a nacer, o sea, renacer. Pero si nos ceñimos a lo que está en el texto bíblico, veremos que la resurrección implica más que una pérdida del cuerpo, en realidad un cambio en el cuerpo, y más que una acción, se trata de un evento. Pero déjame explicarte esto y por qué esto es factible dentro del texto bíblico. En 1 Tesalonicenses 4:16, por ejemplo, leemos que los muertos resucitarán primero. Pero cuando examinamos la literatura paulina con más cuidado, veremos que Pablo trata la resurrección como un evento. Por eso podemos hablar de el día de la resurrección y de la acción que sucederá en el día de la resurrección. ¿Y cuál es esa acción? Pues que los muertos se levantarán del mismo modo que alguien que está dormido despierta de un sueño. Pero aclaremos algo. Esto no implica que los muertos están dormidos, sino que la muerte no fue el fin de la existencia para esos que estaban en la espera de ser levantados. Pero quizás piensas que la esperanza de ser levantados de la muerte surgió con la resurrección de Cristo. Después de todo, para Pablo, esa es la garantía de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la esperanza de la resurrección comenzó a entretejerse en el periodo intertestamentario, sobre todo en medio de situaciones de sufrimiento en círculos hebreos. Para estos, la muerte era un acto que algunos hombres poderosos podían ocasionar sobre otros hombres. Pero ya que estos tiranos no eran rivales para el verdadero rey, o sea, para Dios, la muerte que ellos podían ocasionar no suponía el fin de esos piadosos. Y déjame darte este ejemplo que probablemente desconocías. Uno de los eventos más descriptivos de esta esperanza y que muchas veces ha pasado por desapercibido para los evangélicos y protestantes de los siglos XX y XXI aparece en uno de los libros apócrifos. Y sí, dentro de los mal llamados 400 años de silencio. En el caso del libro que hablaremos hoy, describe cómo Dios seguía obrando en favor del pueblo hebreo, aunque en ese mismo tiempo otros hebreos entendían que Dios ya no hablaba más. Pues para estos todo estaba contenido en la Torá y en todas las tradiciones alrededor de la Torá. Para los segundos,
Dios observaba desde lejos el sufrimiento, aunque esperaban que en algún momento desconocido interviniera. Pero para los primeros, Dios seguía actuando activamente a favor de sus fieles. Desde el punto de vista histórico, sabemos por los libros de Macabeos que uno de los golpes más fuertes de parte del sistema de propaganda helenista contra los hebreos lo proporcionó Antíoco IV Epífanes. Contrario a los persas, que habían permitido que los hebreos practicaran su religión con relativa libertad, los griegos se esforzaban por helenizar a los hebreos, inclusive prohibiéndoles practicar el judaísmo. Pero, según nos cuentan los libros de Macabeos, algunos hebreos le hicieron frente al sistema impuesto por Antíoco, pagando hasta con sus vidas. Finalmente, les voy a contar el evento. Uno de los mejores ejemplos de esta esperanza la vemos en 2 de Macabeos 7. En ese capítulo se cuenta la historia de cómo una familia entera fue sometida al castigo solo por negarse a consumir carne de cerdo, idea que los hubiera hecho claudicar de su fe. Antes de morir, uno de los hermanos de esa familia hizo la siguiente expresión contra su verdugo: nos quitas la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará. Nos dará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Otro de los hermanos, cuando estaba a punto de perder sus extremidades en medio de la tortura, dijo: de Dios he recibido estos miembros, o sea, sus extremidades, pero por amor a sus leyes los desprecio, y de Dios espero recobrarlos. Otro de los hermanos dijo: más vale morir a manos de los hombres y aguardar las promesas de Dios, que nos resucitará. Tú, en cambio, no tendrás parte en la resurrección para la vida. Entre otras expresiones, esto le dijo su madre al último de sus hijos que todavía quedaba con vida: no temas a este verdugo, sino que haciéndote digno de tus hermanos, recibe la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Te voy a desglosar qué podemos extraer al hacer un análisis de este pasaje. Número 1. Cuando se referían a esta vida, solo implicaba el plano existencial de su presente, pues luego que terminara esa existencia, les aguardaba una nueva manera de estar vivos. Número 2. Esa nueva forma de vida no tendría fin, o sea, sería eterna. Número 3. Se esperaba que la resurrección, en este momento, los justos tuvieran un nuevo cuerpo, o sea, la resurrección no sería incorpórea. El nuevo cuerpo, a diferencia del cuerpo que estaba siendo mutilado por los tiranos, sería un cuerpo eterno. Número 4. Si había una resurrección para vida, pareciera que había un resurgir para los que en esa vida eran los tiranos, y estos serían juzgados adversamente por el verdadero Rey del mundo. Número 5. En el tiempo de la misericordia, los resucitados se reencontrarían, o sea, el día de la resurrección sería también un tiempo de reencuentro de los fieles. Número 6. Aunque los tiranos poseían un poder sobre los cuerpos de los hombres a los que sometían el castigo, estos poderosos eran incapaces de controlar un poder superior al de ellos. Los tiranos creían que reinaban, pero había un rey muy superior a ellos. Como hemos visto, la esperanza de la resurrección creció en medio de la lucha de los pueblos contra tiranos que los oprimían. Estos creían que reinaban, pero estaban equivocados, porque el Rey de Reyes les haría justicia a los suyos. Y esa esperanza crecería y se haría más latente y más real que nunca cuando un hombre que reclamó también ser una figura divina se levantó de entre los muertos con un nuevo cuerpo. De esa forma, Jesucristo demostró que era el Cristo. O sea, ese fue Jesús de Nazaret. Si te gustó el video, por favor, dale un me gusta.
también compártelo con otras personas que creen que para ellos sea útil este contenido. Y también déjame un comentario en la parte de abajo para saber que te gusta el contenido. Y te invito a ver un video que hice algún tiempo sobre el mito, sí, porque es un mito, de los 400 años de silencio. Te dejo el video por aquí para que lo veas, lo puedes ver ahora mismo. Y nos vemos y que Dios te bendiga mucho.